replaces the stratified squamous epithelium that normally lines the distal esophagus. We have many unanswered questions regarding the pathogenesis of Barrett's esophagus. There is general consensus that the process starts with the reflux of acid, bile, and other noxious material from the stomach up into the esophagus. This damages the squamous mucosa of the distal esophagus. Now, ordinarily, mucosal damage is repaired by the regeneration of more cells of the type that were injured, in this case, squamous cells. But in the setting of chronic reflux, sometimes this doesn't happen, and instead, the esophagus repairs itself through the process of columnar metaplasia, replacing squamous cells with columnar cells. We don't know why this happens, but we have a number of theories. For more than a decade, the prevailing theory has been that this metaplasia is the result of a process called transcommitment, in which progenitor cells in the esophagus that normally would differentiate into squamous cells instead differentiate into columnar cells. Now, over the past year, research in animal models has provided some evidence that Barrett's metaplasia might result from the upward migration of stem cells from the gastric cardia, the proximal stomach. And research from a group at Harvard suggests that metaplasia results from the expansion of a nest of residual embryonic cells that are located at or near the gastroesophageal junction. Now, in both of these hypotheses, columnar progenitor cells at or near the gastroesophageal junction migrate upwards to repair the damaged esophagus by differentiating into columnar cells. And finally, in a rat model of reflux esophagitis, Barrett's metaplasia appeared to occur when circulating stem cells from the bone marrow were transported through the blood to the damaged tissue where they differentiated into columnar cells. Now, it still is not clear which of any of these hypotheses is the correct one. A biopsy of this esophagus that's taken at this level shows the junction between normal esophageal squamous epithelium and intestinal metaplasia. And we recognize immediately that this is intestinal metaplasia because it has these prominent goblet cells. But what if we took a biopsy from here, and instead of finding this junction between squamous epithelium and intestinal metaplasia, instead we find this junction between squamous epithelium and a columnar mucosa that has no goblet cells. Now, this columnar lining that's comprised exclusively of mucus-secreting cells is called cardiac mucosa because traditionally this has been assumed to be the lining of the normal gastric cardia. And in the United States, if this were the only columnar epithelium that we found in our patient's esophagus, we would not make a diagnosis of Barrett's esophagus. But that's not the case in Europe. In 2005, the British Society of Gastroenterology defined Barrett's esophagus as one in which any portion of the normal squamous lining has been replaced by a metaplastic columnar epithelium, which is visible macroscopically. And metaplastic columnar epithelium includes cardiac mucosa. So a British gastroenterologist would tell that patient that he had Barrett's esophagus, while an American gastroenterologist would not. Now, you've heard about this issue somewhat from Dr. Huerta, Dr. Ballesteros, but let me summarize this complicated issue for you very briefly. First, it is clear that in some, if not all cases, cardiac mucosa is a metaplastic lining that is acquired as the result of chronic gastroesophageal reflux.
Cardiac mucosa expresses molecular markers of intestinal differentiation, like vilin and CDX2, and cardiac mucosa exhibits DNA content abnormalities very similar to those that you find in Barrett's with intestinal metaplasia. So this is a form of intestinal metaplasia, even though it lacks goblet cells. Cardiac mucosa is frequently found next to esophageal adenocarcinomas, and at least one study suggests that the risk of developing cancer in cardiac mucosa is similar to the risk within. Aun cuando la célula caliciforme misma es una célula altamente diferenciada y es poco probable que sea el origen de adenocarcinoma, sin embargo, la célula caliciforme parece ser un buen marcador de la predisposición maligna de esta mucosa. Aun cuando hay algunos datos contradictorios, la mayor parte de los estudios sobre el tema sugieren que el riesgo de cáncer para los pacientes que tienen mucosa cárdica sola es mínimo. Por todas estas razones, la AGA decidió separar su definición conceptual de esófago de Barrett de los criterios diagnósticos. Conceptualmente, entonces, el esófago de Barrett es la patología en la cual cualquier extensión de epitelio columnar metaplásico que predispose al desarrollo de cáncer reemplaza el epitelio escamoso estratificado que normalmente reviste el esófago. Por el momento, la metaplasia intestinal con células caliciformes es la única mucosa que claramente predispone al desarrollo de cáncer y la metaplasia intestinal sigue siendo un criterio diagnóstico. Los estudios futuros muestran que la mucosa cárdica predispone al cáncer y nuestra definición conceptual entonces no tendría que cambiar, pero los criterios diagnósticos sí podrían cambiar. Esta distinción entre la definición conceptual y los criterios diagnósticos podría parecer trivial, pero considero que es lógica. Los refinamientos futuros en las técnicas endoscópicas o histológicas, como lo que nos mencionó el doctor Ballesteros, podrían alterar nuestros criterios diagnósticos, sin embargo no van a alterar el concepto de que el esófago de Barrett es una patología únicamente porque predispone al cáncer. Y desde luego que aquí tenemos el adenocarcinoma al cual predispone el esófago de Barrett. La incidencia de adenocarcinoma en Estados Unidos se ha elevado de 3.6 por millón en 1973 a 25.6 por millón en 2006. Un aumento de más de 7 veces durante únicamente 3 décadas. Por lo tanto, la incidencia de este tumor letal claramente ha aumentado. Irónicamente, al mismo tiempo, nuestras estimaciones del riesgo de cáncer para los pacientes individualmente sin esófago de Barrett displásico han bajado. En la década de los 90 pensábamos que 1 por cada 100 pacientes con Barrett tenía cáncer cada año. En el año 2000 nos dimos cuenta de que esa estimación antigua estaba exagerada porque se basaba en reportes que tenían sesgos de publicación. Y el doctor Ballesteros ya nos habló de algunos de nuestros estudios que sugieren que incluso la estimación del año 2000 estaba exagerada. Parece que alrededor de cada 10 años disminuimos las estimaciones de riesgo de cáncer en un 50%. Por lo tanto, en 2012 parece que 1 de cada 400 pacientes con Barrett no displásico va a tener cáncer cada año. Pero la displasia de grado alto incluye pacientes que desarrollan cáncer a una tasa de 6% anual. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que este es un riesgo que amerita algún tipo de intervención. Dedicábamos mucho tiempo a discutir sobre cuál debería ser esa intervención, pero el año pasado la AGA facilitó las cosas diciendo recomendamos terapia de erradicación endoscopia en lugar de vigilancia para el tratamiento de los pacientes con displasia de grado alto confirmada en esófago de Barrett. El doctor Lightdale, el siguiente orador, se va a referir a las terapias de erradicación endoscópica con detalle. Yo simplemente quiero hablar de cuestiones generales acerca de este tratamiento. En primer lugar, consideremos
La histología T1 pueden afectar la mucosa y la submucosa, los T2 la muscularis propria, los T3 penetran a través de la muscularis propria para llegar hasta la adventicia y los T4 crecen en órganos adyacentes. Aquí tenemos la etapificación clásica de T de cáncer esofágico, pero quiero señalarles que ninguna de las lesiones en esta diapositiva debería considerarse curable endoscópicamente, porque la terapia endoscópica es para los tumores que están limitados a la mucosa, e incluso la lesión mucosa de la muscular y llega a la profundidad de la submucosa. Pero podríamos curar esta neoplasia porque está afectando únicamente el epitelio y esto es lo que llamamos displasia de grado alto o neoplasia intraepitelial. Endoscópicamente podríamos curar este tumor que ya invadió la membrana basal, incluyendo la lámina propia, pero no ha llegado a la submucosa. Es lo que llamamos cáncer intramucosal o lesión T1A. Estas son las lesiones que potencialmente podemos curar con terapia endoscópica, pero no intentamos curar este tumor T1B endoscópicamente porque ha penetrado al interior de la submucosa y la metástasis, se encuentran metástasis ganglionares en más del 10% de estos tumores. Este esquema nos ilustra una característica más que hay que considerar. A diferencia del colon, el esófago tiene vasos linfáticos que regularmente se extienden hacia arriba, hacia la mucosa. Entonces, incluso las neoplasias de la mucosa son potencialmente metastásicas. ¿Con qué frecuencia las neoplasias de las mucosas hacen metástasis en ganglios? Hay una sorprendentemente amplia gama de reportes en la literatura. Anteriormente, mi colega Carrie Dunbar y yo reportamos una revisión sistemática sobre el riesgo de metástasis ganglionar para displasia de grado alto o cáncer intramucosal en esófago de Barrett. Revisamos la literatura médica buscando estudios que incluyeran pacientes sometidos a esofagectomía por displasia de grado alto o carcinoma intramucosal y que tuvieran resultados de patología quirúrgica finales, incluido el estado de los ganglios. Identificamos 70 artículos relevantes que incluyeron más de 1.800 pacientes sometidos a esofagectomía por neoplasia de la mucosa. Se identificaron metástasis ganglionares en las piezas de 26 o 1.39% de los pacientes. Parecería entonces que el riesgo de metástasis ganglionar de las neoplasias mucosales en Barrett está en un rango del 1 al 2%. Entendemos que es un porcentaje bajo, pero significa que la terapia endoscópica no puede curar del 1 al 2% de estos pacientes. Considero que es importante que tanto nosotros como nuestros pacientes nos demos cuenta de que hay un pequeño riesgo de enfermedad metastásica y que no es de cero. La esofagectomía tiene el potencial de curar a pacientes con metástasis ganglionares. Antes de hacer la revisión sistemática, pensaba yo que los pacientes jóvenes con displasia de grado alto y Barrett podrían estar mucho mejor sometidos a esofagectomía en lugar de tratamiento endoscópico. Pero esta revisión cambió mi opinión y considero que el riesgo de metástasis ganglionar sola no amerita la opción de esofagectomía comparada con terapia endoscópica. Esto se debe a que la esofagectomía en la mayor parte de los centros tiene una tasa de mortalidad que excede la tasa de metástasis ganglionar. Esto significa que un mayor número de pacientes van a morir por la cirugía de los que hubieran muerto por enfermedad metastásica. La esofagectomía tiene el problema adicional de una morbilidad sustancial y no hay garantía de que la esofagectomía vaya a curar un tumor que ya hizo metástasis en ganglios linfáticos. Podría haber también metástasis distantes. El último tema general del que quiero hablarles esta tarde es el problema de las glándulas metaplásicas de Barrett. Si hacemos un procedimiento ablativo y no destruye toda la metaplasia de Barrett, la mucosa parcialmente ablatada puede cicatrizar con una capa de epitelio escamoso que tenga glándulas metaplásicas en la lámina propia
donde se le esconde la endoscopista. La preocupación es que estas glándulas escondidas tengan un potencial maligno. Una revisión sistemática sobre metaplasia de Barrett el año pasado identificó 9 reportes describiendo a 34 pacientes con neoplasia, con tumores en la metaplasia oculta. Las glándulas enterradas o ocultas tienen potencial maligno. Hubo 22 reportes describiendo glándulas ocultas después de terapia fotodinámica en el 14.2% de los pacientes y hubo 18 reportes describiendo glándulas enterradas después de ablación con radiofrecuencia o RFA en solo el 0.9%. La ablación con radiofrecuencia nos da resultados con menor frecuencia que la terapia fotodinámica o no las encuentra con tanta frecuencia. Por esta revisión y el reporte de Gupta concluye que la mayoría de las piezas de biopsia mucosal esofágica no son lo suficientemente profundas como para dar información sobre las glándulas enterradas y estos reportes de biopsias tienen limitaciones serias. Veamos este reporte sobre tomografía de coherencia óptica tridimensional para identificar las glándulas enterradas. Es una técnica de imagen, es una técnica microscópica que llega a una profundidad de hasta 1 a 2 milímetros. Puede mostrar una área 60 veces mayor que una biopsia endoscópica convencional. Esta diapositiva muestra las imágenes de tomografía de coherencia óptica de una pieza disecada en el lado derecho y las flechas marcan las glándulas enterradas que podemos ver en la imagen de tomografía de coherencia óptica. En 18 pacientes con glándulas enterradas en la unión escamocolumnar antes de la erradicación completa con radiofrecuencia, el 72% tenían glándulas enterradas. 16 pacientes se sometieron al procedimiento después de erradicación completa del Barrett con radiofrecuencia y el 63% seguían teniendo glándulas enterradas. Por lo tanto, los investigadores concluyeron que las glándulas enterradas están presentes en la unión escamocolumnar en la mayoría de los pacientes, tanto antes como después de la ablación por radiofrecuencia. La importancia de estas glándulas enterradas no queda totalmente clara y sigue discutiéndose. Pero el tema de la metaplasia enterrada, entre muchas otras preguntas no respondidas sobre la utilidad de la ablación con radiofrecuencia, tiene que llevarnos a cuestionar la conveniencia de utilizar ablación con radiofrecuencia para tratar el esófago de Barrett no displásico, y es lo que han propuesto diferentes investigadores muy experimentados. Si queremos recomendar ablación con radiofrecuencia para quienes tienen esófago de Barrett no displásico, hay que reconocer que la ablación con radiofrecuencia generalmente requiere varios procedimientos endoscópicos para lograr una erradicación completa. No se trata de un procedimiento de una sola vez en la mayoría de la gente. Tiene una tasa de complicaciones baja pero no trivial. Hay que reconocer que la durabilidad del procedimiento no queda clara, la frecuencia y la importancia de las glándulas enterradas no queda clara y la eficacia de la ablación con radiofrecuencia para reducir la tasa ya baja de desarrollo de cáncer en esta patología no se ha establecido. Después de la ablación con radiofrecuencia, los pacientes casi seguramente van a requerir vigilancia endoscópica, por lo tanto no elimina uno la necesidad de la endoscopia de vigilancia. Quiero resumir la posición de la AGA o de la AGA. La AGA recomienda erradicación endoscópica en lugar de vigilancia para el tratamiento de los pacientes con displasia de grado alto confirmada en esófago de Barrett. Para el esófago de Barrett no displásico, la AGA dice que la terapia de erradicación endoscópica no se sugiere para la población general de pacientes con esófago de Barrett en ausencia de displasia. Pero agregan lo siguiente, dicen que la ablación con radiofrecuencia debe ser una opción terapéutica para personas selectas con esófago de Barrett no displásico que se considera tienen mayor riesgo de progresión a displasia de grado alto o cáncer. En esta última advertencia concluyen que
los criterios específicos que identifican a esta población no se han definido totalmente, es un poquito confuso. Interpretar estas guías confusas requiere conocimiento, sabiduría, y para quienes no sepan la diferencia, el conocimiento es saber que un tomate es una fruta y no una verdura, y sabiduría es saber que no se le pone en la ensalada de frutas. Gracias por su atención.